¿Cuántas mañanas había despertado Elena con aquella misma lluvia persistente golpeando los cristales de su casa de piedra en Combarro? 62 años, y el sonido seguía siendo el mismo, una melopea gris que parecía arrastrar consigo la sal del mar y la humedad de la tierra gallega. Pero hoy, la lluvia no era solo un telón de fondo, era un espejo de la melancolía que se había instalado en su pecho, una compañera silenciosa que la observaba mientras descendía a la cocina. El silencio de la casa era denso, casi palpable, solo roto por el crepitar ocasional de la leña en la lareira que Mateo había encendido antes de que ella bajase. Mateo, 3 años mayor, ya estaba allí, sorbiendo su café con la mirada fija en las noticias locales del periódico. «¿Durmiches ben?» preguntó él sin levantar la vista, su voz con ese acento cerrado que el tiempo no había logrado suavizar. «Sí, coma sempre», mintió Elena, removiendo su propio café con leche, un gesto automático en una coreografía de décadas. La conversación, como tantas otras mañanas, se deslizó por los raíles de lo funcional, el tiempo que no mejoraba, la lista de la compra, una gotera en el tejado del hórreo. Palabras que llenaban el aire, pero no el vacío que Elena sentía crecer entre ellos, un abismo invisible en la familiaridad de su hogar. Más tarde, en la consulta del doctor Loureiro, un hombre de su misma quinta, con ojos amables y una paciencia infinita, Elena escuchó el veredicto habitual. La tensión un poco alta, pero controlada. El colesterol, a raya con la medicación. Lo de siempre. Pero al final, cuando ya se levantaba para marcharse, el doctor añadió, casi como al pasar, «E como leva a vida, Elena? Ás veces esquecémonos de que o benestar tamén é estar a gusto con un mesmo e cos que nos rodean». Aquellas palabras dichas con suavidad, sin aparente intención, se quedaron flotando en el aire, como una pregunta que Elena no sabía cómo responder. Por la tarde, la videollamada con Sofía, su hija, instalada en la vorágine de Madrid, trajo otra pequeña punzada. «Mamá, ¿estás bien? Últimamente te oigo un poco apagada, como si te faltara algo». Elena lo negó con una sonrisa forzada, achacándolo al mal tiempo, a la retranca gallega. Pero la observación de Sofía, tan directa, tan certera, se sumó a la del doctor, agitando las aguas estancadas de su conformidad. Los días siguientes, Elena comenzó a observar. Observaba a Mateo, sus silencios, la forma en que sus manos, antes tan ávidas de su piel, ahora apenas la rozaban por accidente. Se observaba a sí misma en el espejo del baño, las líneas marcadas alrededor de sus ojos marrones, la plata que invadía su cabello castaño, la figura que ya no respondía a los cánones de una juventud lejana. Encontró una vieja caja de lata escondida en el fondo del armario, llena de fotografías. Ellos dos, 20añeros, riendo bajo un paraguas en la plaza da Leña de Pontevedra, abrazados en la playa de Areas, la mirada de Mateo encendida de un deseo que ahora parecía un eco perdido. La comparación con su presente era un cuchillo afilado que se hundía en su pecho. ¿Dónde se había ido aquella Elena, aquella pasión? Se había extinguido para siempre, consumida por los años y la rutina. Intentó pequeños cambios, torpes y casi desesperados. Se cortó el pelo de una forma diferente, un estilo más moderno que vio en una revista. Mateo apenas lo notó. «Ah, sí, estás distinta», comentó distraídamente. Cocinó su plato favorito, ese guiso de pescado que su madre le había enseñado, con la esperanza de evocar algo, una chispa. Él lo comió con gusto, alabó su sazón, pero no pareció percibir la ofrenda silenciosa que Elena le hacía. La frustración crecía, alimentando sus inseguridades. Quizá es que ya no le importo. Pensaba en las largas noches de insomnio. Quizá ya no soy deseable. Un martes, con el cielo encapotado amenazando más lluvia, se encontró con Carmen, su amiga del alma, para tomar un café en la pequeña taberna del puerto. Carmen, viuda desde hacía 5 años, había encontrado una nueva vitalidad en su soledad, participando en talleres de pintura, viajando con un grupo de amigas. Tenía una forma directa, casi brusca, de decir las verdades, pero siempre envuelta en un cariño incondicional. «Tes mala cara, Elena. ¿Qué che pasa?», soltó Carmen sin rodeos, mientras mojaba un melindre en su café. Elena, al principio reticente, acabó desahogándose, dejando salir la tristeza acumulada, la sensación de invisibilidad, el miedo a que su matrimonio se hubiera convertido en una simple coexistencia pacífica. Carmen la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Mira, Elena», dijo al final, con su habitual mezcla de retranca y sabiduría popular, «o cariño non caduca, iso eche así, pero cambia de envase, como o viño, o que antes era lume, agora pode ser brasa.
E as brasas hai que coidalas, sofrar un poquiño para que non se apaguen de todo. Pero sobre todo, filla, hai que falar. Se non falades, como vais a ver Mateo o que che pasa pola cabeza? Os homes, xa sabes, para estas cousas son un pouco duros de oído. Las palabras de Carmen resonaron. Falar. Qué fácil sonaba, y qué difícil se le antojaba. ¿Cómo empezar una conversación sobre algo tan íntimo, tan delicado, después de tantos años de silencios tácitos? La oportunidad, o quizás la excusa, surgió de forma inesperada. El viejo hórreo de piedra en el jardín, una joya de la arquitectura popular gallega que siempre habían admirado, llevaba tiempo necesitando reparaciones. Las lluvias habían aflojado algunas tejas y la madera de la puerta empezaba a pudrirse. «Mateo, podríamos arreglar el hórreo, ¿no crees?», propuso Elena una mañana, con una determinación que la sorprendió a sí misma. Mateo la miró, extrañado por el súbito interés. «Pois sí, non estaría mal, xa lle facía falta». Trabajaron juntos los fines de semana siguientes. Al principio, la tensión era palpable. Discutían por la forma de colocar las piedras, por el tipo de barniz para la madera, pero la necesidad de colaborar, de pasarse herramientas, de tomar decisiones conjuntas, empezó a romper la costra de la rutina. Había momentos de frustración, pero también de una cercanía física que habían olvidado. Una tarde, mientras intentaban encajar una teja rebelde, Elena, agotada y con las manos sucias de cemento, sintió que la presa de sus emociones se rompía. La teja cayó al suelo, haciéndose añicos. «¡Maldita sea!», exclamó Mateo irritado. «Sí, maldita sea», replicó Elena, con una voz temblorosa que no era solo por la teja. «Todo está roto, Mateo. ¿No te das cuenta? Me siento sola. Te echo de menos, pero de verdad. No al compañero de piso que lee el periódico, sino a ti». Mateo se quedó inmóvil, con la paleta en la mano, mirándola como si nunca la hubiera visto. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión, y luego a una especie de defensa herida. «¿Pero qué dis, muller? Se estou aquí todos os días. Soa, ¿cómo vas a estar soa?» «Estar juntos no es lo mismo que estar unidos, Mateo», susurró Elena, las lágrimas asomando por fin. Aquella explosión, torpe y dolorosa, fue la primera grieta en el muro de silencio. La conversación, iniciada con reproches y desconcierto, continuó a trompicones en los días siguientes. Mateo, aunque inicialmente reacio, empezó a escuchar de verdad, a percibir la profundidad de la apatía de Elena. Ella, por su parte, intentó explicarle ese vacío que no era falta de cariño, sino de conexión, de esa intimidad que se había desvanecido, sin que ninguno de los dos supiera muy bien cómo ni cuándo. Él también empezó a abrirse con dificultad, admitiendo su propia sensación de que as cousas xa non son como antes, su miedo a envejecer, a no estar a la altura. Tocaron, con timidez y vergüenza, el tema de los cambios físicos, la menopausia de Elena, que había traído consigo sequedad y una disminución del deseo, la posible preocupación de Mateo por su propia respuesta sexual, algo de lo que nunca habían hablado. Un domingo, buscando un respiro, decidieron hacer una caminata por la ruta da Pedra e da Auga, un sendero cercano que serpenteaba junto al río Maneses, entre antiguos molinos de agua y una frondosa vegetación. El aire fresco, el sonido constante del agua fluyendo sobre las piedras, la solidez de los viejos muros de los molinos cubiertos de musgo, crearon un entorno neutro, lejos de las cuatro paredes de su casa. Allí, caminando uno al lado del otro, la conversación fluyó con un poco más de naturalidad. Hablaron de sus miedos, no como acusaciones, sino como confesiones. Elena le contó cómo se sentía al ver su cuerpo cambiar, la nostalgia de la pasión juvenil. Mateo admitió que a veces él también se sentía inseguro, que temía no ser capaz de satisfacerla, que quizás por eso había evitado los acercamientos. «Eu tamén te boto de menos, Elena», dijo él en un momento, su voz apenas un susurro, pero non sabía cómo dicilo, nin sequera cómo pensalo. El paisaje parecía acoger sus palabras. El fluir constante del agua, erosionando la piedra pero también dándole forma, se convirtió en una metáfora inconsciente de su propia relación. Necesitaban erosionar las capas de silencio, dejar que el agua de la comunicación fluyera de nuevo. Poco a poco empezaron a introducir pequeños gestos, casi olvidados. Una mano de Mateo buscando la de Elena mientras veían la televisión. Un abrazo espontáneo de Elena cuando él volvía de su paseo matutino por el puerto. Empezaron a cocinar juntos algunas noches, no por obligación, sino por el placer de compartir el espacio y la tarea, recordando viejas recetas gallegas, riendo con los errores.
Descubrieron que todavía disfrutaban de la música de su juventud, de aquellas viejas cintas de Andrés Dobarro o Fuxanos Ventos que desempolvaron del trastero. Un día, Mateo apareció con un pequeño ramo de camelias rojas, las flores favoritas de Elena, cortadas del jardín de un vecino con su permiso. «Vi que estaban bonitas y acordéime de ti», dijo, encogiéndose de hombros, casi avergonzado por el gesto. Elena sintió que el corazón se le encogía de ternura. Eran pequeños pasos, pero cada uno de ellos era un puente tendido sobre el abismo. Llegó el otoño, y con él la celebración del magosto en el pueblo. La plaza se llenó del olor a castañas asadas en grandes tambores, del humo de las hogueras, de la música de las gaitas y las panderetas. Familias y amigos se reunían alrededor del fuego, compartiendo castañas y vino nuevo, contando historias. Elena y Mateo participaron, sintiéndose parte de esa comunidad ancestral que celebraba la cosecha y la llegada del invierno. Había una alegría sencilla y profunda en el ambiente, una calidez que iba más allá del fuego. Carmen estaba allí radiante y los abrazó a los dos con efusividad. «Vedes como as brasas aínda quentan», les guiñó un ojo. Al volver a casa, con el sabor dulce de las castañas aún en la boca y el olor a humo impregnado en la ropa, se sentaron en el salón, junto a la lareira que ahora ardía con viveza. La luz anaranjada del fuego danzaba en sus rostros, suavizando las arrugas, creando un ambiente íntimo y protector. Fue esa noche, envueltos en la calidez del hogar y el eco de la fiesta popular, cuando tuvieron la conversación más honesta y profunda de sus últimos años. Quizás fue el vino, o la sensación de conexión con sus raíces, o simplemente el resultado de semanas de pequeños acercamientos. «Teño medo, Mateo», confesó Elena, su voz apenas un murmullo, «medo de volverme invisible, de que o de sexo se apagara para sempre entre nós, medo de que xa só sexamos dous vellos que comparten casa». Mateo la miró largamente, sus ojos reflejando las llamas. Luego, con una sinceridad que desarmó a Elena, admitió sus propias inseguridades. «Eu tamén teño medo, Elena. Medo de non ser o home que eras, de non poder darche o que necesitas. Ás veces é máis doado non intentalo que fracasar». Hablaron de sus cuerpos cambiantes, no con resignación, sino con una aceptación incipiente, de cómo la pasión juvenil, impetuosa y urgente, quizás debía dar paso a otra forma de intimidad, más sosegada, más tierna, pero no por ello menos significativa. Elena lloró, no de tristeza, sino de alivio, al ver caer las barreras, al sentirse escuchada y comprendida. Mateo le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, un gesto que contenía una promesa silenciosa. Se abrazaron, un abrazo largo, sentido, que olía a humo, a tierra y a una vida compartida. Ese abrazo los llevó, casi sin darse cuenta, al dormitorio. No hubo la urgencia de antaño, ni la presión de cumplir con un guión preestablecido. Hubo caricias lentas, besos que sabían a reencuentro, miradas que hablaban de aceptación y de un cariño renovado. Redescubrieron el placer de la piel, del contacto, de la conexión emocional que se traducía en el lenguaje del cuerpo. Fue una reconciliación profunda, un acto de amor que trascendía lo puramente físico para convertirse en una celebración de su resiliencia como pareja. No era el fuego devorador de su juventud, sino las brasas cálidas y constantes de un amor maduro que había aprendido a adaptarse a los vientos del tiempo. Pasaron los meses. El invierno gallego, con sus temporales y sus días cortos, dio paso a una primavera tímida, pero insistente. Los camelios en el jardín de los vecinos estallaron en un derroche de color y el sol comenzó a calentar con más generosidad las piedras de Combarro. Una mañana de abril, Elena y Mateo estaban en su pequeño jardín, el que rodeaba el hórreo ahora restaurado y orgulloso. Plantaban unos geranios en unas macetas de barro. Sus manos, cubiertas de tierra, se rozaban de vez en cuando. Reían por una tontería, por cómo Mateo había confundido el perejil con la hierbabuena. Había una complicidad nueva en sus miradas, una ligereza que Elena no recordaba haber sentido en años. «Oes, Mateo», dijo Elena, mientras admiraban su trabajo, «lembras aquela cantiga que dicía algo de que o amor é como o mar que ten mareas altas e baixas?» Mateo sonrió. Algo así era. É que ás veces hai que saber navegar na calma chicha e outras aguantar o temporal. «Pois creo que nos estamos aprendendo a navegar de novo», añadió Elena, y él asintió, apretándole suavemente el hombro. Una tarde, el sol de primavera doraba los cruceiros y los tejados de Combarro. Elena y Mateo paseaban por el paseo marítimo, cogidos de la mano.
El mar de la ría de Pontevedra estaba en calma, reflejando el cielo azul con destellos plateados. Se sentaron en un banco de piedra mirando las bateas de mejillones a lo lejos, las pequeñas embarcaciones de pesca regresando al puerto. No necesitaban hablar mucho. El silencio entre ellos ya no era pesado ni incómodo, era un silencio compartido, lleno de entendimiento. Mateo le pasó el brazo por los hombros y Elena apoyó la cabeza en él, sintiendo la calidez familiar de su cuerpo, una calidez que ahora tenía un nuevo significado. Elena pensó en el magosto, en el fuego purificador, en la sabiduría ancestral de celebrar los ciclos. Pensó en las palabras de Carmen sobre las brasas que aún calientan. Comprendió que el amor, como el mar de Galicia que tanto amaba, no era una entidad estática, sino un ser vivo, con sus mareas altas y sus bajamares, sus momentos de calma y sus inevitables tempestades. La pasión juvenil podía haberse transformado, pero en su lugar había florecido una intimidad más profunda, una ternura tejida con los hilos de la experiencia compartida, de las crisis superadas y de la aceptación mutua. La moderación de la que hablaba el doctor Loureiro